Padre Santo, te doy gracias por ese privilegio de poder predicar la santa palabra tuya en el día de hoy. Te ruego que tu Santo Espíritu tome control de mi mente y que sea palabra tuya que fluya de mi boca. Te pido, Padre Santo, que este mensaje del día de hoy también sea de gran edificación para todos que la escuchan esa palabra tuya. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Amados, en el día de hoy vamos a estudiar en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, los versículos 29 al 39. Isaías 61:11 nos enseña: el Espíritu de Jehová
el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Sin duda, eso es una profecía referente a nuestro Señor Jesucristo. Y en todos los mensajes anteriores hemos visto que precisamente el Señor Jesús sana, expulsa demonios y predica las buenas nuevas. Y sobre todo tenemos que recordar lo que dice el mismo Evangelio según Marcos en el primer capítulo, en los versículos 9 al 11. Eso se refiere al bautismo de nuestro Señor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora podemos obviamente comprender la profecía de Isaías 61:1, cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y ahí también es una confirmación que el Señor Jesús está lleno del Espíritu de Dios. En este mensaje también del día de hoy podemos ver el poder del Señor Jesús sobre la enfermedad, también profetizado en Isaías. Como ya yo dije, vamos a estudiar Marcos 1, del 29 al 39, y el mensaje de hoy tiene como título: El toque de Cristo asegura sanación. La primera porción de la lectura de hoy vamos a tener en los versículos 29 al 31, que se refiere a ese relato bíblico cuando Jesús sana la suegra de Pedro. Y dice el versículo 29 de Marcos 1: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Hermanos, tenemos que recordarnos que nos mantenemos en el día de descanso. En este día, el día de descanso era sábado, el Shabbat, ¿verdad? Y hemos visto que ese mismo día, en el mensaje anterior, Jesús echó fuera un demonio, un espíritu inmundo de un hombre. Entonces, cuando salieron, porque Jesús tenía de costumbre los sábados, el día de descanso, está en la sinagoga a predicar, a enseñar las buenas nuevas y las escrituras. Y entonces salieron a la sinagoga y vinieron, se fueron a la casa de Simón y Andrés. Y tenemos que recordar en ese tiempo que Simón y Juan eran de origen de Betsaida. Eso confirma Juan en el capítulo 1, versículo 44 de su evangelio, y se habían mudado a Capernaum. Pero también Marcos registra que estaba con Jacobo y Juan, y sabemos que estaban esos 4 primeros discípulos de Jesús con él en la sinagoga, y estaban presentes cuando Jesús expulsó ese espíritu inmundo. Pero sin embargo, referente a Jacobo y Juan, es interesante mencionar que solamente Marcos registra su presencia en la sanación de la suegra de Pedro. Vamos al versículo 30.
Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Y yo quisiera, antes de continuar, que por favor tenemos que confirmar algo. Aquí habla de la suegra de Pedro. Quiere decir que Pedro estaba casado, tenía esposo, y la mamá de la esposa vivía con ellos en la casa. Y me acompañan, porque son uno de los pocos casos donde la Escritura confirma que un discípulo de Jesús, un apóstol, estaba casado. Vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 5, podemos leer lo siguiente. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Sí habían algunos casados, algunos solteros, y aquí pregunta Pablo, ¿por qué él no se podría casar? Y menciona especialmente a Cefas, a Pedro, a Simón Pedro. Pero también, mis hermanos, fíjense en algo, por favor. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. No, eso no es incesto. Eso se refiere a una hermana en Cristo, a una hermana en la fe como por mujer. Qué interesante que Pablo recomienda matrimonios entre hermanos. Nada más un comentario, pero me llama la atención ese pasaje. Entonces, precisamente en este pasaje de la 1 Corintios 9:5, podemos confirmar que Pedro Cefas estaba casado. Pero también, mis amados, me llama muchísimo la atención que ella vivía en la casa de Pedro y su esposa. Y esa circunstancia de convivir con el yerno y la hija podría ser una indicación de un posible estado de viudez. Porque en este tiempo, en esta cultura, una viuda quedaba sin nada, únicamente lo que cagaba encima. Y hemos sabido que en esa cultura muchas veces las viudas estaban obligadas de vender prácticamente a sus hijos varones como esclavos, como siervos, para obtener algún medio de sustento. Entonces, no lo sabemos exactamente su condición, pero sí podemos confirmar que esta mujer estaba muy, muy, muy enferma. Porque el doctor Lucas, y ahí vemos el análisis de un doctor, la observación, los detalles que él detecta. Lucas 4:38 dice lo siguiente referente a ese episodio. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Ahí no se dice que estaba de visita y se enfermó de repente. No, aquí dice que estaba postrado, tenía una gran fiebre y gran fiebre quiere decir una fiebre posiblemente de 41, 42. Y le rogaron por ella. Ellos pidieron a Jesús por la suegra de Pedro.
Pero también es interesante que el Señor iba para la casa de Pedro y Andrés. Posiblemente lo invitaron para tomarse un refresco o refrescarse después de haber estado en la sinagoga y haciendo el milagro de expulsión de ese espíritu inmundo. Versículo 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Hermanos, Dios escucha a nuestros ruegos y contesta en su tiempo. Y les quiero decir que la verdadera mano de Dios sana de inmediato. Como consecuencia de su sanación, la suegra de Pedro se pone enseguida al servicio de Jesús y sus acompañantes. Y yo quisiera pedirles que me acompañen al segundo libro de la Biblia, al libro de Éxodo, en el capítulo 23, en el versículo 25, vemos un mandamiento de parte de Dios, y puede ser que esa mujer se recordaba de este mandamiento porque en ese tiempo se conocía al Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento. Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Alguna duda de esa promesa de Dios? Sí, Dios nos ordena a los creyentes, a sus hijos, de servirle. Hermanos, volvemos al texto base en Marcos 1, versículo 32 al 34, y vemos sanaciones al ponerse el sol. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Recuérdense, por favor, que era día de reposo. Y la ley no permitía en el día de reposo ninguna actividad que necesita un esfuerzo corporal. Y acuérdense también que el día en ese tiempo era de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Eso era un día, porque se recuerdan a la hora novena, la crucificación y muerte de nuestro Señor Jesucristo, eran las 3 de la tarde según nuestro horario. Y por esa razón, todas las personas que tenían ya conocimiento de lo que estaba haciendo Jesús, esperaban que se puso el sol, eso quiere decir después de las 6 de la tarde, y trajeron posiblemente cargados, sea como sea, a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y yo creo que todos tenemos que ser traídos a los pies de Cristo. Yo también fui traído a los pies de Cristo por unos hermanos, por unos amigos que eran hijos de Dios. Y Dios en ese momento también a mí me sanó, porque yo tenía una enfermedad mortal, que era el pecado no confesado. Iba a costar mi vida. Pero gracias a Dios, el Señor me sanó.
al momento de recibirlo como Señor y Salvador personal mío. Ya me voy a ir algún día de este mundo, como todos los hijos de Dios. Pero vamos a estar en la presencia de Dios y de mi Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, por la eternidad. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, versículo 33. Fíjense la popularidad de Jesús. Y lo podemos comprobar en el mismo versículo 28 de este mismo capítulo, donde puede decir, después de la expulsión de ese espíritu inmundo, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Todos han visto, eso era público y se comentaba, esa expulsión de ese espíritu inmundo. Y ahora recién la sanación milagrosa de la suegra de Pedro, que estaba tirado en la cama agónica, una fiebre alta. Señor viene, la toca, la levanta, y la fiebre ya no está. Sanación inmediata, de tal manera que la mujer le sabía. Imagínense, ¿quién se paga de una gripe de 40 y viene una tanda de visita a la casa y tú te pagas y la atiendes? Aunque no tenga fiebre, créame, estás molido o molida, mis hermanas amadas. Eso es el toque de Cristo. La sanación inmediata. Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Fíjense, hermanos, Jesús siempre, según ya la profecía de Isaías 61:1, sanaba y predicaba y confortaba con su palabra a la persona. Y él no hizo diferencia de una enfermedad con otra. Él sanaba lo que le viniera. Y echó también fuera muchos demonios, unos a la vez, o en el caso de Legión, del endemoniado de Gadara, que eran como 3,000. Pero lo interesante es, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y fíjense lo que dice el versículo 25 del mismo capítulo 1 de Marcos. Pero Jesús le reprendió a ese espíritu inmundo que estaba en ese hombre allá en la sinagoga, diciendo: cállate y sal de él. Ahí vemos el poder divino de Jesús, de Dios Hijo, nacido hombre. Pero también Santiago, mis hermanos, Santiago en el capítulo 2 nos escribe en el versículo 19 lo siguiente. Es en el contexto cuando Santiago expone que la fe sin obras es muerta, porque cada buena obra está puesto en nosotros de antemano por Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 19 de Santiago 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben perfectamente bien, porque los demonios son ángeles caídos. Y lo hemos visto la última vez
que ese temor de ese espíritu inmundo, en el versículo 24 de Marcos 1, cuando dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué curioso que un espíritu inmundo da testimonio quién es Jesucristo, el Santo de Dios. Impresionante, hermanos. ¿Cuántas personas no aceptan a Jesucristo como Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo? Y ya entrando en la tercera y última porción del mensaje de hoy, estamos en los versículos 35 al 39, cuando Jesús predica en toda Galilea. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ese versículo yo presenté en una prédica anterior sobre Jesús, el modelo para nuestro modelo de oración. Y ahí vemos, por ejemplo, una hora ideal cuando podemos orar con el Padre Celestial a solas, temprano, antes de la bulla, antes del tráfico, antes que comienza esa ética del día. Jesús se paraba, todo el mundo estaba dormida y él se paraba. Y no solamente se sentó en la azotea o en la terraza de la casa, sino se fue lejos a un lugar desierto. No solamente había nadie despierto, sino se alejaba aún más en ese silencio aparente. Y ahí oraba. Hermanos, si no se pueden alejar a un monte o a una playa o a un río o a un lago, traten de encontrar por lo menos su cuarto de guerra. Sea el closet, un estudio, el baño, lo que sea. Pero necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Señor, de poder orar en un lugar apartado, aislado, para hablar de tú a tú con nuestro Padre Celestial. Y créanme, amados, si el Señor Jesús lo hizo, cuanto más necesitamos nosotros hacerlo. Versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Fíjense, estaban buscando a Jesús. Estaban preocupados, se pararon seguramente felices, también temprano, por supuesto, ¿por qué no? Pero Jesús le ha ganado. Ya estaba en un lugar apartado. Y también ese versículo es algo interesante porque le buscó Simón, como le ponen en un lugar un poco fuera de lo demás. Y eso podría ser una indicación por primera vez a un aparente liderazgo asumido por Pedro. Muchas veces Pedro era el vocero de los discípulos, de los apóstoles. Y ser vocero es bien difícil porque cuántas veces Pedro no dijo también cosas que no eran verdad.
Pero aquí vemos que le buscó Simón y los que con él estaban. Y vamos entonces al versículo 37. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Bueno, cuando uno busca, uno halla. Y obviamente buscando a Jesús, finalmente lo hallaron y le dijeron, todos te buscan, todo Capernaum te está buscando, están impresionados por lo que has hecho. ¿Por qué no vamos otra vez atrás? Aprovecha esa fama, ese auge de la gente que te quieran. Tal vez era el pensamiento humano de Pedro y de los demás, Andrés, Santiago y Juan. O Santiago era Jacobo, ¿verdad? Versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Fíjense, Jesús tenía una tarea que hacer para predicar las buenas nuevas, y lo confirmamos en ese capítulo 1 de Marcos, en el capítulo 14. Fíjense, ¿qué estaba haciendo Jesús? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. A eso él vino a Galilea y también a Capernaum, a predicar el evangelio del reino de Dios y a sanar a los enfermos y expulsar demonios. Porque aquí él mismo lo dice, vamos a otros lugares, ya, yo tengo que seguir. Porque para esto he venido. Eso es importante. Versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vamos, antes de hacer un comentario, por favor, al Evangelio según Mateo, en el capítulo 4. Mateo 4 se refiere a esa, vamos a llamarlo campaña evangelística de nuestro Señor. San Mateo 4, 23 al 24. Fíjense que dice Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Fíjense lo que hizo el Señor Jesús. Hermanos, estamos en Hechos 10 y vamos a ver. Amados, como aplicación y enseñanza, podemos decir que en el relato bíblico de hoy vemos que Cristo continúa haciendo el bien, como dice el doctor Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 10, 38. Jesús, el Mesías, muy al contrario de este conocido refrán, cobra buena fama y échate a dormir, él continúa haciendo el bien a todos que lo necesitan. Amados, recuerden por favor lo que dice el Evangelio según Mateo en el versículo 22, Mateo 22, 36 al 39.
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, recordemos siempre que debemos perseverar en el servicio a nuestro Dios. Por amor a Dios y por amor al prójimo. El prójimo es aquel que está a nuestro lado en todo momento. Y perseveremos entonces en la oración y en la predicación de las buenas nuevas. Oremos, mis amados. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esa palabra tuya en el día de hoy. Te damos gracias por ese ejemplo de nuestro Señor Jesús, cuando Él estaba en su ministerio terrenal. Él hizo mucho bien, sanaba a todos enfermos que fueron traídos a Él y echaba afuera todos los demonios. Y también, Padre Santo, nosotros fuimos traídos hacia ti algún día. Y como dice, por tus llagas fuimos sanados. Gracias por ese mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, ahora contigo. ¿Tú fuiste ya traído a los pies de Cristo? ¿Tú estás seguro que tú estás en la vida eterna cuando Dios te llama de este mundo? Si no es así, Señor, ahora, Padre Santo, abre los oídos de una persona que escucha este mensaje en ese momento. Abre su corazón, Señor, para que tu palabra pueda entrar en ese corazón. Y que por lo menos una persona en este momento se puede arrepentir de sus pecados, reconocer que es pecador, que cree en lo que tú hiciste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Gracias, mi Señor. Amigo, te invito, arrepiéntate hoy. Recibe el Señor Jesús como tu Salvador personal y Señor. No sabemos si más adelante tienes otra oportunidad. Hágalo ahora. Ore conmigo una breve oración, pero con un corazón sincero. No es la oración per se la palabra que te va a salvar, sino es tu fe, es tu sinceridad, tu arrepentimiento verdadero. Ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo vengo ante de ti arrepentido por mis pecados. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí y por nuestros pecados, y fue su sangre derramada el precio por ello. Pero también creo que Él resucitó al tercer día y está ahora sentado a la diestra del Padre Celestial. Límpiame de toda maldad. Gracias por ese regalo de la vida eterna. Gracias por ser hecho hijo o hija tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, y hoy también tenemos el privilegio de poder celebrar
la cena del Señor. Ciertamente es la actividad, la ceremonia, un recordatorio más solemne que nosotros, el cuerpo de Cristo, su iglesia, podemos hacer. Porque hoy precisamente en la cena del Señor estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Sin sangre no hay redención de pecado. Fuimos perdonados, fuimos lavados por la sangre del Señor Jesús, que fue el precio por el pecado del mundo. Vamos a recordar ahora lo que Jesús hizo por nosotros. Tenemos aquí el pan y el jugo de la vid. Y vamos a orar por este pan y este jugo de la vida. Padre Celestial, te damos gracias por ese hermoso momento que podemos recordar la cena de nuestro Señor Jesús. Tenemos aquí el pan que presenta el cuerpo de Jesucristo. Ese cuerpo que Él dio voluntariamente en amor por nosotros, para que nosotros podamos el día venidero tener reunión y comunión contigo. Padre bueno, Padre Santo, bendice ese pan y que siempre recordemos su significado. Al igual, esa copa representa la sangre derramada de nuestro Señor. Fuimos lavados por esta sangre, redimidos. Padre nuestro, bendice también esta copa, ese jugo de la vid que representa la sangre derramada de tu amado Hijo, que lo hizo por amor por nosotros y por el cual tenemos acceso por el perdón de pecado a tu presencia. Estamos en comunión contigo por ese sacrificio perfecto del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Amén. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en los versículos 23 al 24, cuando escribe sobre la institución de la cena del Señor, que también, por favor, tenemos que participar dignamente en esa celebración. Si tienes algún asunto pendiente con alguien, arréglalo primero con la persona. Pide perdón de tu pecado y participemos todos dignamente de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En tu memoria, Señor Jesús.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, deseamos, anhelamos que Cristo viene pronto. Por tanto, oremos nosotros. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu santa palabra, que es fundamento sólido para nuestra fe. Encomendamos esa semana que comienza en el día de hoy a ti, y te damos gracias por ese privilegio de ser hijos de Dios. Permita que todo lo que hagamos nos lleve a un buen éxito. Te rogamos que nunca falte tu divina provisión en nuestros hogares. Gracias por ese amor tuyo, por esa misericordia que tú nos muestras cada día de hoy. Tennos bajo tus alas de tu divina protección, pero también úsanos como instrumentos dignos tuyos para que te sirvamos, que amemos al prójimo, que nos mantenemos firmes en oración y que participemos en la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y para terminar, mis amados, no olviden participar en la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Testifique, amado, a Cristo. Comparte tu fe con otros. Comparte este mensaje pastoral con todos tus contactos. No pregunte si le va a gustar o no le va a gustar. Mándalo, compártalo, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp. Pero ore que sea Dios que toque el oído y el corazón de la persona que va a recibir ese regalo tuyo, que tú lo haces si este mensaje ha sido edificante y beneficioso para ti. Dios sigue bendiciendo, mis amados.